Hola, soy Pedro. El año pasado, en mi cumpleaños número 78, mi propio hijo, Mateo, tomó la decisión de que yo no podía volver a ver a mis nietos. No hubo una gran pelea, ni un grito desgarrador, solo un silencio frío y una llamada que terminó con un «papá». Es lo mejor por ahora. Me convirtieron en un extraño dentro de mi propia sangre, un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de su vida nueva y brillante. La soledad se siente muy diferente cuando te la imponen las personas a las que les diste absolutamente todo. Es un frío que no se quita con ninguna cobija, una herida que no se ve, pero que no deja de sangrar ni un solo día. ¿Alguna vez te has sentido borrado por la gente que ayudaste a crear? Antes de contarte cómo descubrí la verdadera razón detrás de su crueldad, ese momento helado en que la codicia de mi hijo y mi nuera quedó expuesta de la forma más humillante. Comenta aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo y suscríbete al canal. Te lo digo de corazón. No querrás perderte lo que sucede cuando un padre, que lo ha dado todo, se da cuenta de que su dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. Esta historia no es solo sobre el dolor del abandono, sino sobre cómo encontré la fuerza para darles una lección que jamás olvidarían, una que el dinero no puede comprar ni el tiempo puede borrar. Es una lección sobre el verdadero valor de una persona. Todo comenzó de manera sutil. Me convencieron de dejar la casa que construí con mis propias manos, el lugar donde Mateo dio sus primeros pasos, con la excusa de que un apartamento pequeño sería más fácil de mantener para mí. Ahora vivo en este cuarto austero, con paredes desnudas que parecen absorber cualquier alegría. La única decoración es una repisa con fotos descoloridas de Leo y Valentina, mis nietos. Los miro por horas, tratando de recordar el sonido de sus risas, el calor de sus abrazos. Me siento borrado, como si mi existencia fuera una inconveniencia. La humillación de ser tratado como una carga y la crueldad de negarme el afecto de esos niños es un peso que me aplasta el pecho cada mañana al despertar solo. Pienso mucho en el pasado, no para torturarme, sino para tratar de entender en qué momento me equivoqué. Fui carpintero toda mi vida, un hombre de manos ásperas y pocas palabras, pero de un corazón que se desvivía por mi hijo. Recuerdo haber trabajado turnos dobles durante años, oliendo a madera y sudor, solo para poder pagarle la universidad que yo nunca tuve. Le compré su primer coche, le di el dinero para el enganche de su casa, la misma casa de la que ahora me prohíben la entrada. Cuidé de sus hijos desde que nacieron para que él y su esposa, Sofía, pudieran construir sus carreras. Creí que estaba construyendo un legado de amor y unidad, pero parece que solo estaba construyendo mi propia jaula de desilusión. Mi hijo Mateo y su esposa, Sofía, son los arquitectos de mi soledad. Él es gerente de ventas, siempre preocupado por las apariencias, y ella es una mujer ambiciosa que mide el valor de las personas por lo que pueden ofrecerle. Para ellos, yo soy un anacronismo, un recuerdo de un pasado humilde que no encaja con su estilo de vida aspiracional. Mis historias de antes, mis costumbres sencillas, mi negativa a ser un abuelo moderno que solo sirve para firmar cheques, chocan con el mundo superficial que han construido. La verdad es que me abandonaron porque ya no les soy útil. Mi cuidado representa un gasto, una carga, logística que no están dispuestos a asumir, especialmente desde que mi esposa, su madre, falleció y ya no estaba ella para mediar. La gota que derramó el vaso fue una discusión trivial sobre dinero. Les pedí una pequeña ayuda para arreglar una gotera en el apartamento y sus rostros se transformaron. Fue después de eso que usaron el arma más cruel de todas, mis nietos. De un día para otro, Leo y Valentina ya no podían visitarme. Sofía me dijo por teléfono que los niños estaban muy ocupados con sus actividades. Bloquearon mis llamadas, mis mensajes quedaban sin respuesta. Un día, con el corazón en un puño, fui a su casa y Mateo me detuvo en la puerta, diciéndome con una frialdad que me congeló el alma que era mejor que no insistiera. Me rompieron el corazón no solo al alejarme, sino al usar la inocencia de dos niños como castigo. Mi vida en este apartamento se convirtió en un ritual de silencios. Cada día es una copia idéntica del anterior,
una hoja en blanco que nadie se molesta en llenar. Me levanto cuando la primera luz gris se filtra por la ventana, no porque tenga algo que hacer, sino porque el peso de la soledad en la oscuridad se vuelve insoportable. Preparo un café solo, me siento en el único sillón que traje de mi antigua casa y miro la pared. Esa pared es mi único consuelo y mi mayor tortura. Las fotos de Leo y Valentina me sonríen desde un tiempo que ya parece otra vida. A veces les hablo en voz baja. Les pregunto cómo les fue en la escuela, si ya perdieron otro diente. El eco de mi propia voz es la única respuesta. Un recordatorio cruel de que estoy hablando con fantasmas de papel. Las primeras semanas, la desesperación me consumía. Intenté de todo para romper el muro que habían construido a mi alrededor. Llamé desde el teléfono público de la esquina para que no reconocieran mi número, pero en cuanto Sofía oía mi voz, colgaba sin decir una palabra. Para el cumpleaños de Leo, le compré un pequeño juego de herramientas de madera, como las que yo usaba, y lo envié por paquetería. Una semana después, el paquete fue devuelto, sin abrir, con una nota escrita a máquina que decía «Dirección incorrecta». Sabía que era mentira. Era un mensaje claro. No existes para nosotros. Cada intento fallido era como una nueva capa de cemento sobre mi corazón, dejándome cada vez con menos aire, más enterrado en vida por mi propia familia. Ayer por la noche no pude dormir, y mi mente me llevó de vuelta a un sábado por la tarde, hace apenas un par de años. Estaba en Minoris, el patio de mi vieja casa, enseñándole a Leo, que entonces tendría 6 años, a clavar un clavo en un trozo de madera. Recuerdo perfectamente el olor a césped recién cortado y el tacto de su manita, tan pequeña y decidida, aferrada al martillo de juguete que le había hecho. Valentina, mientras tanto, juntaba las virutas de madera en un montoncito, diciendo que estaba construyendo un castillo para sus muñecas. En ese momento sentí una plenitud que creí que era para siempre. Creí que esos momentos eran los cimientos de nuestra familia. Qué ingenuo fui al pensar que la memoria y el amor eran un material lo suficientemente fuerte para ellos. La humillación más grande ocurrió hace un mes. Me había quedado sin leche y fui al supermercado del barrio. Mientras caminaba por un pasillo los vi, Mateo, Sofía y los niños. Mi corazón dio un vuelco de alegría y dolor al mismo tiempo. Leo me vio y su cara se iluminó. «¡Abuelo!», gritó, y empezó a correr hacia mí. Pero Sofía fue más rápida. Lo agarró del brazo con fuerza, se agachó y le susurró algo al oído mientras me lanzaba una mirada llena de veneno. Vi la confusión y la tristeza en la cara de mi nieto mientras su madre lo arrastraba en dirección contraria, casi a la fuerza. Me quedé ahí, parado en medio del pasillo con un cartón de leche en la mano, sintiéndome como un criminal, como algo sucio de lo que había que proteger a los niños. Además del exilio emocional, también me sometieron a un control financiero humillante. Cuando me convencieron de mudarme, Mateo se ofreció a ayudarme a administrar mi pensión, para que yo no tuviera que preocuparme. Ahora, cada centavo que necesito pasa por su aprobación. El mes pasado, mis únicos zapatos de diario se rompieron. Tuve que llamarlo 3 veces para pedirle dinero para comprar un par nuevo. Su tono era de fastidio, como si le estuviera pidiendo un favor extravagante. «¿Estás seguro de que los necesitas, papá? Los que tienes no se veían tan mal», me dijo. Tener que justificar una necesidad tan básica a mi propio hijo, al hombre al que le di todo sin pedirle jamás nada a cambio, fue una de las puñaladas más profundas a mi dignidad. Hace unas semanas, Mateo me llamó. Fue la primera vez en meses que iniciaba el contacto. Por un instante, una estúpida esperanza se encendió en mí. Quizás quería disculparse, pero su voz era fría, calculadora. Me acusó de estar contando historias tristes a los antiguos vecinos, de estar haciéndolos quedar mal. «Papá, estás siendo muy dramático con todo esto. Solo necesitamos un poco de espacio. Es por tu bien también para que descanses», me dijo. Sus palabras me helaron. No solo me habían abandonado, sino que ahora estaban reescribiendo la historia, pintándome a mí como el villano, el anciano problemático que no entiende. Me estaban volviendo loco a propósito, quitándome no solo a mi familia, sino también mi propia versión de la verdad. Esa noche
Después de la llamada de Mateo, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no fue un quiebre de desesperación, sino de una claridad terrible y absoluta. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, y ya no sentí la necesidad de llorar. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una calma gélida. Entendí que el hijo que yo había criado ya no existía. El hombre al otro lado del teléfono era un extraño con la cara de mi hijo. Dejé de luchar, de pedir, de esperar. Acepté que estaba solo, y en esa aceptación, sin saberlo, empecé a forjar una nueva armadura. Ya no era una víctima suplicando amor. Me convertí en un observador silencioso, esperando ver hasta dónde eran capaces de llegar por su propia codicia. El cambio llegó sin previo aviso, en una tarde de martes que prometía ser tan gris y monótona como las demás. Estaba a punto de calentar una sopa de lata cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un brinco, una reacción estúpida porque nadie nunca timbraba. Por la mirilla vi una imagen que mi cerebro no podía procesar. Mateo, Sofía y, detrás de ellos, las caritas sonrientes de Leo y Valentina. Por un segundo, una oleada de calor y esperanza me inundó. ¿Habían recapacitado? ¿Se habían dado cuenta del daño que me estaban haciendo? Abrí la puerta lentamente y la sonrisa forzada de mi nuera fue lo primero que vi. Era una sonrisa demasiado ancha, demasiado brillante. En ese instante, supe que algo andaba terriblemente mal. Esto no era una reconciliación, era una emboscada. Entraron como un torbellino de falsa alegría. Sofía me abrazó, un gesto tan artificial que sentí el frío de sus intenciones a través de su abrigo caro. «Papá Pedro, te extrañamos tanto», exclamó, con una voz empalagosa que nunca antes había usado conmigo. Mateo, detrás de ella, cargaba una caja enorme que resultó ser un televisor de pantalla plana. «Pensamos que te sentirías menos solo con una tele nueva, papá», dijo, sin poder mirarme a los ojos. Valentina corrió a abrazar mis piernas, un gesto puro y genuino que contrastaba dolorosamente con la actuación de sus padres. Leo me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Por ellos, por esos dos angelitos, decidí soportar la farsa que apenas comenzaba. Acepté la comida que trajeron, mi estofado favorito, sabiendo que cada bocado estaba sazonado con hipocresía. Luego vino el acto principal. Nos sentamos en el pequeño comedor y Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, comenzó su discurso. Habló del estrés del trabajo, de lo abrumados que estaban, de cómo nunca fue su intención hacerme sentir abandonado. «Perdónanos, papá. A veces uno se pierde en los problemas y descuida lo más importante», dijo, tomando mi mano callosa entre las suyas, suaves y cuidadas. Mateo asentía a todo, como un autómata, repitiendo frases vacías sobre cómo la familia es lo primero y cómo iban a enmendar las cosas. Escuché en silencio, observando cada gesto, cada pausa calculada. No sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío helado. Estaba viendo una obra de teatro y mis propios hijos eran los protagonistas de la peor calaña. Mi silencio pareció ponerlos nerviosos. Quizás esperaban que me derrumbara, que llorara de gratitud y les facilitara el camino. Pero el viejo Pedro, el que suplicaba por su afecto, había muerto en las últimas semanas de humillación. Ahora solo quedaba un observador. Miré a Leo y Valentina, que comían felices, ajenos a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. La alegría en sus rostros era lo único real en esa habitación. Me di cuenta de que mi amor por ellos era mi única vulnerabilidad, y ellos lo sabían. La estaban usando como escudo para su verdadera intención. Sentí una náusea profunda al confirmar que el amor de mi hijo y su esposa no solo tenía un precio, sino que además estaba en oferta y a la venta para el mejor postor. Después de la comida, mientras Sofía recogía los platos con una diligencia sospechosa, Mateo se sentó a mi lado en el viejo sillón. «¿Sabes, papá? Estuve pensando», comenzó, con un tono falsamente casual. «Tienes muchos papeles viejos, documentos de la casa, de tus cosas. Deberíamos ayudarte a organizarlos, poner todo en orden por si acaso». Ahí estaba, la primera carnada, la mención casual de documentos y poner en orden.
No era una oferta de ayuda, era una misión de reconocimiento. Querían saber qué tenía, qué valía. La codicia era tan palpable que casi podía olerla, un aroma agrio que se mezclaba con el del estofado recalentado. Asentí lentamente, sin comprometerme. «Ya veremos, hijo. No hay prisa», respondí, y vi una sombra de frustración cruzar su rostro por una fracción de segundo. Unos días después de su visita, recibí una carta. Era del ayuntamiento, una notificación rutinaria sobre la recalificación de terrenos en una zona rural a las afueras de la ciudad. Una zona que yo conocía muy bien. Fue como si una pieza de un rompecabezas oscuro encajara en su lugar. El terreno. El maldito terreno que compré con mi compadre Jacinto hace 40 años por una miseria, como una apuesta a un futuro que nunca creímos que veríamos. La visita repentina, el televisor, las lágrimas falsas, la pregunta sobre los papeles, todo cobró un sentido siniestro. No sabían los detalles, pero de alguna manera se habían enterado. Alguien había hablado, tal vez un abogado, un funcionario. Sofía, con su astucia, había olido el dinero y había convencido a Mateo de lanzar la ofensiva. Esa noche, el nuevo televisor seguía en su caja, un monolito brillante y absurdo en mi pequeño salón. No lo quería. Era un soborno, un caballo de Troya lleno de avaricia. Lo empujé a un rincón, detrás del sillón. La soledad que regresó no era la misma. Ya no era una soledad de abandono, sino una soledad estratégica, la de un general planeando su próxima jugada en un tablero que ellos creían controlar. Me acerqué a la pared y miré las fotos de mis nietos. Ya no sentía solo dolor, sino una determinación feroz. Iba a protegerlos, no solo a ellos, sino también la memoria de lo que un día fuimos. Iba a dejar que mi hijo y mi nuera se adentraran más y más en su propia trampa. La lección que estaban a punto de recibir no la olvidarían jamás. Comencé a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Las llamadas se volvieron diarias, casi a la misma hora, como un reloj. Era Sofía, siempre Sofía, con su voz melosa preguntando si había comido, si necesitaba algo del supermercado, si estaba abrigado. Cada pregunta era una pequeña pala cavando en mi vida, buscando el tesoro que creían escondido. Yo respondía con monosílabos, con una amabilidad vacía que reflejaba la de ellos. Mateo me llamaba por las noches, hablando de fútbol, del clima, de cualquier cosa para llenar el silencio, pero sus pausas eran largas, expectantes. Esperaba que yo cediera, que mencionara el terreno, que les diera la llave de su futuro dorado. Yo me aferraba a mi silencio, disfrutando de una forma extraña el poder que me daba. Sabía que mi tranquilidad los estaba volviendo locos, y esa era mi pequeña venganza diaria. Una semana después, Sofía apareció sin avisar con una carpeta llena de folletos brillantes. «Papá Pedro, estuve investigando un poco sobre asesores financieros», dijo, esparciendo los papeles sobre mi pequeña mesa de comedor. «Gente de confianza, para que tu dinero trabaje para ti y no tengas que preocuparte por nada». Su sonrisa era la de un depredador que acorrala a su presa. La miré fijamente, sin parpadear, y vi un destello de impaciencia en sus ojos. Tomé uno de los folletos, lo miré como si no entendiera las letras y se lo devolví. «Gracias, hija, pero a mi edad ya no estoy para estas cosas modernas. Mi libreta del banco es suficiente para mí». Su mandíbula se tensó por un instante. Estaba subestimando al viejo carpintero, y ese iba a ser su error más grande. La presión aumentó. Mateo intentó un enfoque diferente, el del hijo preocupado. Me llamó una tarde, con un tono solemne. «Papá, estuve pensando en el futuro, en el legado de la familia. Esos papeles viejos que tienes, los del abuelo, los tuyos, deberíamos ponerlos en una caja de seguridad en el banco, para protegerlos». La palabra protegerlos sonó hueca, falsa. Supe que no se refería a protegerlos del fuego o del tiempo, sino de mí. Querían tenerlos bajo su control. Fui hasta el viejo baúl de madera que hice hace 50 años y lo acaricié. Dentro, junto a las fotos de mi esposa y mis herramientas de aprendiz, estaba la escritura del terreno. «No te preocupes, hijo. Están en el lugar más seguro del mundo», le respondí, y colgué el teléfono antes de que pudiera insistir. El domingo siguiente trajeron a los niños. Fue un día agridulce.
Mientras Sofía y Mateo fingían ayudarme a organizar la cocina, una excusa patética para registrar mis cajones, me senté en el sillón con Leo y Valentina. Les leí un cuento, el mismo que le leía a su padre. En un momento, mientras sus padres no escuchaban, Leo me miró con sus ojos grandes y serios y me preguntó en un susurro: «Abuelo, ¿por qué mamá dice que eres terco con el dinero?» El aire se me fue de los pulmones. La inocencia de su pregunta era un puñal que confirmaba la profundidad de su veneno. Estaban adoctrinando a mis nietos en mi contra. Acaricié su cabello y le dije: «Porque el abuelo sabe que las cosas más importantes no se pueden comprar, mi niño». En ese instante, mi resolución se convirtió en acero. Al día siguiente, tomé una decisión. Busqué en mi vieja agenda y encontré el número. No era el de un asesor financiero, sino el de Ricardo, el hijo de mi compadre Jacinto, el hombre con quien compré aquel terreno. Ricardo era abogado, un hombre recto como su padre. Lo llamé desde el teléfono público para no dejar rastro. Le conté todo, sin adornos, la historia completa del abandono, el regreso interesado y mis sospechas. Ricardo me escuchó en silencio, con paciencia. «Don Pedro», me dijo al final, con una voz firme que me dio una calma inmensa, «no se preocupe. Hay maneras de proteger su voluntad y, sobre todo, de proteger a sus nietos. Vamos a asegurarnos de que su legado llegue a las manos correctas, no a las más rápidas». Por primera vez en meses, sentí que no estaba solo en esta batalla. La llamada que tanto esperaba llegó el miércoles. Era Sofía. Su voz sonaba triunfante, como si ya hubiera ganado. «Papá Pedro, el sábado vamos a hacer una cena especial en casa, para celebrar que estamos juntos de nuevo, como una verdadera familia», canturreó. Hizo una pausa dramática antes de añadir: «Y así podemos hablar con calma de esos asuntos importantes, para que estés tranquilo». La invitación era una trampa con mantel y cubiertos de plata. Era el escenario que habían montado para el acto final de su obra. Sentí un frío recorrer mi espalda, pero no era miedo. Era la calma antes de la tormenta. «Claro que sí, hija. Allí estaré. Me parece una idea maravillosa», respondí con la voz más serena que pude fingir. El juego estaba por terminar. El sábado por la tarde me preparé para la guerra, no para una cena. Me puse mi mejor camisa, la que usaba en las bodas y los bautizos. Sobre la cama coloqué los documentos que Ricardo me había preparado, la copia de la escritura del terreno, la carta de la corporación con la oferta millonaria y, lo más importante, los papeles de un fideicomiso irrevocable a nombre de Leo y Valentina. Un fideicomiso que ellos no podrían tocar hasta que mis nietos cumplieran 25 años. Guardé todo en mi viejo maletín de cuero. Antes de salir, metí en el bolsillo de mi chaqueta la pequeña grabadora que había comprado esa semana. Me miré en el espejo del pasillo. Ya no veía a un anciano frágil y abandonado. Veía a un abuelo a punto de dar su última y más importante lección. Llegué a su casa y el aire se sentía espeso, artificial. La mesa estaba puesta con una perfección de revista. Los cubiertos brillaban bajo una luz demasiado estudiada. Mateo me recibió con una palmada en la espalda que se sintió vacía, hueca, mientras Sofía me daba un beso en la mejilla que olía a perfume caro y a mentira. Me sentaron en la cabecera de la mesa, el puesto de honor que me habían negado durante tanto tiempo, y me sentí como un rey de un reino en ruinas. Los niños, ajenos a todo, corrían a mi alrededor, mostrándome sus dibujos y juguetes. Eran los únicos que me miraban a los ojos, los únicos cuyo afecto no se sentía como una transacción. Yo sonreía para ellos, pero por dentro mi corazón era una piedra fría, esperando el momento exacto para ser lanzada. La cena transcurrió entre cumplidos forzados y anécdotas insulsas. Me preguntaron por mi salud, por el apartamento, por el nuevo televisor que seguía en su caja. Cada palabra era un anzuelo, una sonda buscando información. Yo respondía con monosílabos, con una cortesía distante que sabía que los estaba volviendo locos. Les conté a los niños una historia sobre un pájaro carpintero que construía su nido en el árbol más fuerte, un nido que nadie podía destruir. Mientras hablaba, miraba a Mateo esperando ver un destello del niño al que le contaba esas mismas historias. No vi nada.
Solo vi a un hombre ansioso, mirando de reojo a su esposa, esperando la señal para empezar el verdadero festín. La comida era deliciosa, pero a mí me sabía a ceniza, el sabor de la traición servida en un plato de porcelana. Cuando retiraron los postres, Sofía se aclaró la garganta. El espectáculo estaba por comenzar. «Papá Pedro», dijo, con una voz que goteaba una falsa preocupación, «ahora que las cosas están mejor, entre nosotros Mateo y yo hemos estado pensando. Queremos ayudarte. Esos papeles, esas inversiones que puedas tener, es mucho para una sola persona. Queremos asegurarnos de que tu futuro esté protegido». Mateo asintió con la mirada fija en la mesa. «Sí, papá. Es hora de que nos dejes cuidarte de verdad. Déjanos ayudarte a poner todo en orden». Ahí estaba, la oferta de ayuda que era en realidad una orden de entrega. El momento que había estado esperando. La calma que sentía era casi aterradora. Era la calma del cazador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. Lentamente, sin decir una palabra, abrí mi viejo maletín de cuero. Sus ojos siguieron mis manos, esperando ver escrituras y títulos de propiedad. En su lugar, saqué la pequeña grabadora de voz y la coloqué en el centro de la mesa. Apreté el botón de reproducir. La voz clara y profesional de Ricardo, el abogado, llenó el silencio. Y como le decía, la oferta es firme, pero necesito hablar directamente con el señor Pedro. La última vez que llamé a este número, una mujer que dijo ser su asistente, una tal Sofía, fue muy insistente en obtener los detalles financieros. El color desapareció del rostro de mi nuera. Mateo la miró, primero con confusión, luego con un horror que se dibujaba lentamente en sus facciones. El sonido de la grabación era más ruidoso que cualquier grito, una prueba irrefutable de su engaño. Apagué la grabadora y el silencio que quedó fue pesado, asfixiante. «El terreno», dije, mi voz sonando extrañamente fuerte en la habitación. «El terreno por el que preguntabas, Sofía». Saqué la siguiente pila de papeles de mi maletín y los deslicé sobre la mesa. Era la carta oficial de la corporación, con el membrete brillante y la cifra escrita en negrita, imposible de ignorar. $7 millones. Vi la codicia pura y sin filtros en sus ojos, una llamarada de deseo tan intensa que casi me quemó. Por un segundo, olvidaron la grabadora, olvidaron la mentira. Solo veían el dinero, su dinero, el premio que creían haber ganado. Vi a mi hijo tragar saliva, su mano temblando ligeramente mientras se acercaba al papel, como si quisiera tocarlo para asegurarse de que era real. Fue entonces cuando les di el golpe de gracia. «Es una buena cantidad, ¿verdad?», pregunté con una calma que no sentía, suficiente para asegurar el futuro de varias generaciones. Dejé que la idea se asentara, que la saborearan por un instante. Luego, saqué el último documento y lo puse encima, de los demás. Por eso he creado un fideicomiso. El 100% de ese dinero irá a un fondo para la educación y el futuro de Leo y Valentina. Hice una pausa, mirándolos directamente a los ojos. Será administrado por el banco y no podrán tocar ni un solo centavo hasta que cada uno cumpla 25 años. «Ustedes dos», dije, mi voz ahora dura como el acero. «No tienen ninguna autoridad sobre él». La máscara de Sofía se hizo añicos y la de Mateo se derrumbó junto a ella. La incredulidad se transformó en una furia fea y desesperada. «¡Estás loco! ¡Eres un viejo cruel y senil!», gritó Sofía, poniéndose de pie de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Mateo, por su parte, intentó la súplica. «Papá, por favor, soy tu hijo, somos tu familia, ¿cómo puedes hacernos esto?». Pero ya no había nada en sus palabras que pudiera tocarme. Me levanté lentamente, recogí mis cosas y metí los papeles de vuelta en el maletín. No les dirigí ni una última mirada. Caminé hacia la puerta, pasando junto a mis nietos que me miraban con ojos confundidos y asustados. Antes de salir, me detuve y dije, más para mí que para ellos, una familia no se compra, se construye. Y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el sonido de sus gritos y el peso de una vida entera. Al salir de esa casa, el aire frío de la noche se sintió como el primer respiro de un hombre que ha estado bajo el agua demasiado tiempo.
Mientras caminaba hacia mi viejo coche, no miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería las luces de una vida que ya no era mía, una vida que había resultado ser una mentira bien decorada. El viaje de regreso a mi pequeño apartamento fue en completo silencio. No puse la radio. El único sonido era el zumbido del motor, un ruido monótono que me pareció extrañamente reconfortante. Ya no había lágrimas que derramar ni súplicas que hacer. La tristeza se había transformado en una extraña serenidad, en la certeza absoluta de que acababa de cerrar la puerta más pesada de mi vida. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin el peso de la esperanza en el pecho, y fue el sueño más liberador que había tenido en años. A la mañana siguiente, no perdí ni un segundo. Lo primero que hice fue llamar a Ricardo. «Se acabó», le dije, y él entendió todo sin necesidad de más explicaciones. En menos de una semana, los papeles de la venta del terreno estaban firmados y el dinero, esa cifra absurda que había causado tanto daño, estaba seguro en 1900. El banco, el fideicomiso para Leo y Valentina, se estableció con cláusulas tan firmes como el roble que solía trabajar. Ni Mateo ni Sofía podrían tocarlo jamás. Con una pequeña parte del dinero, compré una casita sencilla cerca del mar, un lugar con un pequeño jardín y un garaje lo suficientemente grande para mis herramientas. Empaqué mis pocas pertenencias del apartamento, dejando atrás el televisor en su caja y el fantasma de la falsa reconciliación. Cada caja que cerraba era un paso más lejos de ellos y un paso más cerca de mí mismo. Por supuesto que intentaron contactarme. Las primeras semanas mi viejo teléfono se llenó de mensajes. Empezaron con amenazas veladas de abogados acusándome de incapacidad mental y de ser influenciado. Luego, cuando vieron que no respondía, los mensajes se volvieron desesperados. La voz de Mateo, quebrada por una falsa angustia, suplicando hablar como familia. La voz de Sofía, llorando, pidiendo perdón. No sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, solo una lástima profunda y distante. Les pedí a Ricardo que fuera mi único intermediario y cambié mi número de teléfono. Escuchar sus voces era como oír los lamentos de fantasmas atrapados en una casa que ellos mismos habían incendiado. Yo, en cambio, estaba afuera, sintiendo la brisa del mar y aprendiendo a respirar de nuevo, libre del humo y de las cenizas de su codicia. Mi nueva vida comenzó a tomar forma con el olor a madera y a sal. En el garaje de mi nueva casa, monté el taller que siempre había soñado, no para ganar dinero, sino para recuperar mi alma. Volví a sentir la textura de la madera bajo mis dedos, a escuchar el silbido del cepillo. Empecé a hacer pequeños juguetes de madera, carritos, animales, trompos. Los regalaba a los niños del vecindario que pasaban curiosos por mi puerta abierta. Reencontré a viejos amigos, compañeros carpinteros con los que compartía un café por las tardes, hablando de cosas simples, de la vida, del trabajo bien hecho. Por primera vez en mucho tiempo, mi valor no estaba en lo que podía dar, sino en quién era. Pedro, el carpintero, el vecino, el amigo, un hombre simple que había encontrado la riqueza en las cosas que el dinero no puede comprar. Pero la fortuna tenía que tener un propósito más grande que mi propia paz. Con una parte importante del dinero, creé una fundación en mi antiguo barrio para construir un centro comunitario, un lugar para que los jóvenes tuvieran un refugio, un lugar para aprender. Insistí en que la joya del centro fuera un taller de oficios, con el mejor equipo de carpintería que el dinero pudiera comprar. El día de la inauguración fui de incógnito. Me quedé en la parte de atrás, observando a los chicos y chicas con los ojos brillantes, lijando, midiendo, creando. Vi en sus manos el futuro que yo quería construir. Ese era mi verdadero legado. No un cheque a nombre de un hijo ingrato, sino una oportunidad para decenas de jóvenes que, como yo, sabían que el trabajo honesto y la dignidad son los cimientos más sólidos de cualquier vida. Nunca volví a ver a Mateo ni a Sofía. A veces, en las noches tranquilas, el dolor por mis nietos regresa, una punzada sorda en el corazón que sé que me acompañará siempre. Pero miro las fotos que conservo, las de antes de la tormenta, y sé que hice lo correcto. El fideicomiso es mi forma de quererlos,
una muralla de amor que los protege de la codicia de sus propios padres hasta que tengan la edad suficiente para entender el verdadero valor de las cosas. Cada mañana me siento en mi porche, miro el mar, y entiendo que la herencia más grande que un hombre puede dejar no es el dinero en una cuenta, sino la dignidad con la que elige vivir sus días. El respeto y el amor no se exigen, no se compran, se ganan con el corazón, y yo, al final de mi camino, finalmente había ganado el mío. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para seguir tu propio camino, incluso cuando el mundo espera que te rindas. Gracias por escuchar mi verdad. Han pasado ya casi 3 años desde aquella noche, la noche en que cerré la puerta de la casa de mi hijo para siempre. Mi vida ahora es tranquila, marcada por el ritmo de las mareas y el olor constante a madera recién cortada que impregna mi pequeño taller. Me levanto con el sol, no por obligación, sino por el placer de ver el amanecer sobre el océano. El silencio aquí es diferente al del apartamento. No es un silencio de abandono, sino de paz. Cada día paso horas creando pequeños juguetes de madera, no para venderlos, sino para regalárselos a los niños que pasan por la calle. Sus sonrisas, la forma en que sus ojos se iluminan al recibir un barquito o un caballito, son mi paga. He aprendido que la verdadera riqueza no hace ruido, simplemente se siente, como el calor del sol en una mañana fría. La palabra familia ha cambiado de significado para mí. Durante la mayor parte de mi vida, creí que la familia era un lazo de sangre inquebrantable, una fortaleza construida con sacrificios y amor incondicional. Aprendí de la manera más dura que a veces, esos mismos lazos pueden convertirse en cadenas de avaricia y desprecio. Hoy, mi familia son las personas que eligen estar a mi lado. Es Ricardo, el hijo de mi compadre, que me llama cada domingo sin falta. Son mis vecinos, una pareja de pescadores retirados con los que comparto un café por las tardes. Es la dueña de la pequeña tienda del pueblo, que siempre me guarda el pan más fresco. He descubierto que una familia no te la da el apellido, te la ganas con respeto mutuo, con bondad y con la honestidad de un corazón que no pide nada a cambio. Pienso en Leo y Valentina todos los días. Ese es el único dolor que el tiempo no ha logrado suavizar del todo. Me pregunto, ¿cómo serán ahora? ¿Qué les gustará? Si alguna vez preguntan por mí. Sé que probablemente les contaron una versión de la historia en la que yo soy el villano, el abuelo egoísta que les negó su herencia. Pero el fideicomiso que creé no fue un acto de castigo, fue mi último acto de protección. No les di dinero, les di una oportunidad, la oportunidad de ser libres, de construir sus propias vidas, sin la sombra de la codicia que consumió a sus padres. Tengo la esperanza de que, cuando cumplan 25 años y finalmente tengan acceso a ese futuro, entiendan que mi decisión no fue sobre el dinero, sino sobre el amor. Un amor que quería protegerlos de la peor pobreza, la del alma. Aprendí que el dinero es un amplificador. No cambia a las personas, simplemente les da el poder de mostrar quiénes son en realidad. Cuando no tenía nada más que mis manos callosas y un corazón lleno de amor para dar, me sentía el hombre más rico del mundo en el patio de mi casa, viendo a mis nietos jugar. Cuando aparecieron los millones, me convertí, a los ojos de mi hijo, en un objeto, una cuenta bancaria con piernas. La fortuna no me trajo la felicidad, me trajo la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es liberadora. Me enseñó que la dignidad no tiene precio y que la verdadera pobreza no es tener los bolsillos vacíos, sino el corazón. Y el corazón de mi hijo y su esposa estaba en bancarrota mucho antes de que supieran de mi existencia financiera. No me considero un hombre que buscó venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Yo elegí construir el centro comunitario en mi antiguo barrio, con su taller de oficios reluciente. Es mi respuesta a su traición. Cada vez que recibo una foto de un joven que ha encontrado un camino, una pasión, gracias a ese lugar, siento que he ganado. Mi legado no será el recuerdo de una pelea familiar amarga,
sino la oportunidad que florece en las manos de otros. Convertí su codicia en esperanza, su egoísmo en comunidad. Esa es mi victoria silenciosa. No les quité nada. Simplemente me negué a permitir que destruyeran algo más que mi corazón, mi propósito. Mi historia llega a su fin, pero la lección que aprendí es eterna. No se trata de dinero ni de herencias, se trata de reconocer tu propio valor cuando nadie más lo hace. Se trata de entender que tienes derecho a la paz, a la dignidad y al respeto. Si conoces a alguien que se siente invisible, que ha sacrificado todo por su familia y solo ha recibido silencio a cambio, por favor, comparte este video con esa persona. A veces, escuchar la historia de otro nos da la fuerza para empezar a escribir la nuestra. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para reconstruir tu vida y caminar por tu propio sendero. Gracias por haberme escuchado.